y Hammer, como un médico con varias especialidades, sustenta y comprueba que antes de cada síntoma hay o existe una situación de estrés, que del tamaño del síntoma es el estrés, o viceversa, del tamaño del estrés es el síntoma. Ahora que hablas del tema del cáncer, que está, pues desgraciadamente está como muy de moda, y que nos han dicho, ¿no?, que la alimentación tiene mucho que ver con esta enfermedad, o por ejemplo el cigarro con el tema del enfisema pulmonar. ¿Qué tan importante es para la bio el tema de la alimentación? ¿Simplemente no lo toman en cuenta? ¿Creen que no nos puede afectar esto? Vuelvo a lo que decía al principio: dramático, inesperado, vivido en soledad sin solución. Y ahí es donde va a aparecer lo que llamamos la enfermedad. Yo te invito a que, si tienes una persona que ha sufrido o tiene actualmente cáncer de seno, le preguntes si ella en su vida, de alguna manera, algún momento, ha sentido desprotección. Sí, la espalda, mira, si te fijas, sirve para cargar cuando nos hacemos cargo de cosas, pero fíjate bien cuál es la emoción. Que dentro de esas cosas que cargas, sientas que no te corresponde esa carga, o que es muy pesada y que no deberías de estarla cargando tú. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en este nuevo episodio con un invitado muy especial, bastante conocido, Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, aparte de que es licenciado en Comunicación Social y licenciado en Mercadotecnia, bueno, Fernando, pues ante la pérdida de su padre y recomendación de un gran amigo de él, Fernando se convierte en un apasionado y seguidor de los descubrimientos del Dr. Hammer. Ahora es director y fundador del único instituto de biodesprogramación en México. Fernando, bienvenido a este espacio. ¿Qué más podemos conocer de ti? Pues ya prácticamente lo dijiste todo. Lo más importante, yo creo, es que pues esto llegó a mi vida ahora sí que de manera natural, no es algo que yo estuviera buscando. Y sí, como lo dices, después de la muerte de mi padre, un amigo me empieza a hablar de esto y me apasiona. Y pues darte las gracias por la invitación, y aquí estamos, ¿no?, para platicar de biodesprogramación, de los síntomas y las vivencias, ¿no? Ok, Fer, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la biodesprogramación? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo inventa? ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Para qué nos sirve? Mira, la biodesprogramación finalmente se convierte o es una técnica, ¿no? Pero esta técnica tiene un sustento, y el sustento es la nueva medicina germánica, que así denomina y descubre el doctor Rick Hammer. El doctor Rick Hammer nos habla, bueno, él tiene una experiencia, vamos a ver si quieres la platicamos para que vean cómo inició todo esto. El doctor Hammer pierde a su hijo, de una manera resumida, porque al final la información está en internet, Christopher. Entonces, la gente que quiere indagar al respecto la va a encontrar en Google. Lo importante es saber que él pierde un hijo y al año él presenta cáncer de testículo. Uh-huh. Entonces, él lo que hace es que relaciona su síntoma con la pérdida de su hijo, porque bien el órgano afectado pues tenía que ver con la reproducción. Y él era una persona sana hasta ese momento. Claro está que hay que aclarar que él tenía 5 especialidades médicas. Yo soy realmente un fiel seguidor de Hammer, y sobre todo siempre en cada conferencia, en mis libros, con mis alumnos, en mi diplomado, siempre lo mencionamos como el padre de todo esto, porque es el que le da sustento. Ahora, él al final lo que descubre, que ya hablaremos de eso, revoluciona la medicina clásica. Realmente la pone patas para arriba, porque él por fin logra con sus descubrimientos explicar la enfermedad. Y con ello, si es que esto se uniría o se sumaría a los descubrimientos médicos, que son muy valiosos y que realmente nos han alargado la vida, pero si estas dos informaciones se unieran,
realmente sería algo pues muy fuerte. Realmente él llega a evolucionar todo con sus descubrimientos y a darle ese sustento que la medicina muchas veces, esa explicación que la medicina muchas veces no tiene. ¿Cuál es el sustento que le da? Pues realmente, pues la explicación misma, porque la medicina normalmente no tiene explicaciones para algunas enfermedades, algunos síntomas, como es el cáncer, se le atribuyen al cigarrillo, a que cocinamos con carbón, a cosas simplemente ilógicas, ¿no? O a la propia herencia de la familia. Si tu papá tuvo cáncer, tú también vas a tener cáncer. Y eso, la verdad, es que no es así. Aunque yo no hablo abiertamente del cáncer en mi canal de YouTube, pero sí, obviamente, Hammer deja explicado todas las enfermedades, desde una inflamación simple, o sea, una gripa, puede ser una inflamación de colon, una colitis, una gastritis, hasta un cáncer. Ok, y con esto de la biodesprogramación, Fer, ¿qué es lo que toman más en cuenta? ¿La parte emocional, la parte física, la parte espiritual? Sí, 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 claro. Mira, en resumen, para no alargar mucho la información y también hacerla muy digerible, porque yo me preocupo mucho por eso, quizá porque a mí me costó mucho trabajo comprenderlo, porque no soy médico y yo creo que eso hace que ahora lo pueda explicar de manera sencilla. Hammer descubre y lo comprueba, porque aquí hay un sustento de más de 60,000 casos registrados, y Hammer, como un médico con varias especialidades, sustenta y comprueba que antes de cada síntoma hay o existe una situación de estrés. Esa situación de estrés tiene 4 factores principales y no debe de faltar ninguno. Debe ser dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para la persona en ese momento. Esta situación altera la psique de la persona. En ese momento, estamos hablando en cuestión de segundos, cuando se vive la experiencia dramática o el shock o el trauma, como quisiéramos llamarle, pero como estamos hablando de una alteración biológica, pues Hammer lo denomina como shock biológico. Yo de repente llego a llamarle biotrauma, ¿no? Porque hablamos siempre de traumas de la infancia, de la adolescencia, y como alteran la biología, pues podemos denominarle también biotrauma. Y este biotrauma altera nuestra psique. ¿Qué es nuestra psique? Habría que definirla bien. Es nuestra tranquilidad. La psique es el alma, es donde está toda la información. Y esta se altera, empezamos ya a no poder dormir bien, a estar preocupados en exceso, y al grado que pues se convierte en un conflicto psíquico. Al mismo tiempo, y en 3 niveles, ya dijimos el primero, que es la psique, existe y se comprueba un cortocircuito cerebral que él le denomina foco de Hammer. Y en resumidas cuentas, el foco de Hammer es un cortocircuito neuronal donde después de ese cortocircuito se forma un edema, que es un edema, es una inflamación base agua que se forma en el cerebro. Esto está documentado con fotografías, pero Hammer explica que para que los focos de Hammer aparezcan en un TAC, tienen que ser tomados sin contraste. Si los tomamos como actualmente, de manera moderna y actualizada se hace, estos focos de Hammer no aparecen en los TAC modernos. Se tiene que hacer sin contraste. Y también él lo documenta en todos sus pacientes que él atendió. Y no solo eso, inclusive aparecen en sus escritos los nombres de las personas, lo que estaban viviendo en ese momento y en qué parte del cerebro tenían este cortocircuito. Y Hammer dice que el cortocircuito se va a formar en un área del cerebro, porque en el cerebro lo hemos olvidado, o realmente para el estudio de la medicina lo han dejado de lado. Antiguamente sí se estudiaba el cerebro, porque el cerebro es el que maneja todos los órganos del cuerpo. Sin cerebro no habría movimiento, no habría respiración, no habría parpadeo. Es el cerebro el que maneja todo esto, y Hammer define como relés cerebrales donde se encuentra, o el área donde se encuentra la información que controla un órgano en específico. Por ejemplo, el lado derecho de esta parte de aquí, por ponerte un ejemplo, está el relé o la información cerebral que controla el corazón.
toda esa información la deja documentada. Y no solo eso, si yo tengo un conflicto que va a alterar mi corazón, el foco de Hammer se haría en el relé, el cortocircuito se haría en el relé del corazón, que es en esta área. Y así cada órgano tiene su propio relé. Y esto, como te digo, está documentado. No es algo que estamos viendo o pensando que a ver si sí es o no. Nadie ha podido echar para atrás sus descubrimientos. Que no se quieran ver, que no se quieran escuchar, que tenemos no todos, pero muchas personas que se dedican a la medicina clásica, que están cerradas a ver otros temas, por no aceptar que hay, claro, que es que sabes que la medicina tradicional está considerada más bien la china, y yo por eso cuido mucho de llamarla clásica, porque ya mis propios alumnos me han llamado, me han corregido, ¿no? Entonces ya más bien la medicina clásica, y se cierran un poco porque al final es reconocer los errores que hay en la medicina actual, en la medicina convencional. Y bueno, Hammer no es que desdiga a la medicina convencional, sino que más bien la explica y le da un sustento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo daño este relé, pues voy a tener una alteración orgánica posteriormente. Entonces ya hablamos de las 3 alteraciones. Sí que la alteración cerebral con el cortocircuito y el órgano en consecuencia. Ahora, ¿qué va a hacer que yo haga un cortocircuito en un relé o en otro y altere, por lo tanto, un órgano y el otro? Hammer explica que lo que va a hacer la diferencia de que tú alteres un órgano en otro es como estés viviendo la experiencia, y el cerebro va a tratar de buscar el órgano que su funcionamiento tenga relación con tu trauma, con tu bloqueo, con tu biochoc o con esa experiencia vivida dramáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, y algo que hay que aclarar, Christopher, es que la biología, el cerebro solo puede hacer con los órganos 4 acciones, y las voy a describir para que quede claro. Una de ellas sería aumentar la función del órgano, disminuir la función del órgano, bloquear la función del órgano o desbloquearla. Prácticamente aquí se puede explicar cualquier enfermedad comprendiendo estos 4 puntos. Aumentar la función, disminuir la función, desbloquear, bloquear y desbloquear. Y ahí, si te fijas, estamos ya resumiendo todas las enfermedades. Vamos a hablar, por ejemplo, de los órganos vitales, que normalmente lo que sucede es que en un estrés alto aumenta la función, aumenta el volumen, encontramos multiplicación, inflamación, y también podemos encontrar mitosis celular, que sería la multiplicación de las células, lo que hoy por hoy llamamos cáncer. Y voy a poner un ejemplo, siempre lo pongo, es el ejemplo del hígado. El hígado es el encargado de recaudar los nutrientes, las grasas de los alimentos. Cuando una persona tiene un conflicto relacionado al alimento, por ejemplo, quedarse sin comer, ¿sí?, o un miedo a quedarte sin alimento, porque bien te despiden del trabajo, porque bien pierdes todo en un mal negocio, etc. Pero tu principal miedo es ese: ¿qué voy a comer mañana? Entonces el órgano relacionado y el relé afectado sería el del hígado. ¿Qué va a pasar con el hígado? Lo que va a hacer el órgano es crecer para almacenar más grasa y más nutrientes. ¿Para qué? Para el cerebro, que es inconsciente, irracional, que es ilusorio, no distingue la realidad de la ficción y tiene muchas otras características que definen al cerebro, y al inconsciente, pues lo que va a hacer es tratar de resolver ese conflicto que tú no puedes resolver. Y quizá la solución para el cerebro, lo que tiene a mano, es aumentar el hígado para poder almacenar automáticamente más grasa y más nutrientes, como si este fuera un almacén, que sí lo es, pero lo que va a hacer es aumentar más para almacenar más. Y ahí vamos a encontrar hígados grasos y hasta, si se vive muy dramáticamente, cáncer de hígado. Y esto es porque Hammer explica perfectamente bien que del tamaño del síntoma es el estrés, o viceversa, del tamaño del estrés es el síntoma. Entonces,
Y algo bien importante, Christopher, esto es comprobable. Es tan comprobable, yo llevo 4,000 consultas, actualmente tengo más de 300 alumnos estudiando conmigo, Okay. de 7, 8 países diferentes y pues también las vistas que tienen los videos, hay muchos comentarios debajo de ellos diciendo que han tomado conciencia y han recuperado su salud emocional y por ende su salud física. Entonces, es bien fácil comprobarlo. Cuando tú tienes una persona con problemas de hígado, simplemente le preguntas, en este caso del hígado, si tiene miedo a no tener alimento en un futuro, y vas a notar cómo su cara cambia automáticamente y voltea y te dice, sí, ¿cómo supiste? ¿Cómo sabes eso? Mm. O bien, cuando empieza con el conflicto del hígado, poco antes perdió su trabajo o lo perdió todo el dinero. Y ojo, para que una persona derive un despido, una falta de dinero, falta de alimento, tendría que haber quizá en la propia familia, la misma familia, hambrunas. Que esa historia, esa herencia que está ahí en nuestro cerebro de los genes, que ahora la epigenética reconoce que la información viaja a través de los genes, y por lo tanto hay información en nuestro cerebro de lo que vivieron nuestros ancestros. Si hay vivencias de hambruna, pues ¿qué va a pasar, Christopher? Que vamos a tener mucho estrés por no perder el alimento. Entonces, eso va a hacer que lo vivas con más intensidad, vuelvo a lo que decía al principio, dramático, inesperado, vivido en soledad sin solución, y ahí es donde va a aparecer o lo que llamamos la enfermedad, que al final acaba siendo, visto con el ojo adecuado, que es la propuesta de Hammer, una adaptación biológica más que una enfermedad. Ok, Fer, fíjate que me hace sentido. Te platico rápido. Yo aplico una metodología que se llama método Yuen. Y hablando de las enfermedades, no nos enfocamos en las enfermedades. Las enfermedades es un diagnóstico. Las enfermedades para nosotros es un conjunto, es una etiqueta que le ponen a un conjunto de síntomas y nosotros nos enfocamos en ir eliminando estos síntomas. Por lo que tú me dices, lo que me estás platicando es que alguna experiencia, algún evento traumático que podamos haber vivido en este tiempo y espacio nos genera una emoción, nos genera estrés, y esa emoción y ese estrés o ese exceso de emociones o de estrés nos pueden empezar a causar estos síntomas que nos van a llevar a alguna enfermedad. ¿Es así? Sí, así es, exactamente así. Y Hammer nos deja, dentro de toda su investigación, una explicación para cada síntoma. Y no es algo que simplemente se haya imaginado, es simplemente el encuentro el sentido biológico de cada capa embrionaria y de cada uno de los órganos que se desprenden de estas capas embrionarias. Por ejemplo, los órganos vitales, entendemos que están ahí para mantenernos vivos, y él dice, y lo comprueba, que todo conflicto, todo órgano afectado o alterado, si es un órgano vital, pues el conflicto que afecta a este órgano vital, pues tiene que ver con un conflicto que tenga relación con la supervivencia. Por ejemplo, el no tener alimento sería hígado, el no tener o un miedo a morir sería al pulmón, etc. Ok. Igualmente, él lo divide en 4, la biología divide en 3, pero él lo divide en 4. Están los órganos vitales, los tejidos de protección. Entonces, si de alguna manera se afecta un tejido de protección, la persona está viviendo un conflicto en términos de desprotección. ¿Y qué órganos entran aquí? La pleura, el peritoneo, el pericardio, la meninges, las propias mamas. Yo te invito a que si tienes una persona que ha sufrido o tiene actualmente cáncer de seno, le preguntes si ella en su vida, de alguna manera, algún momento, ha sentido desprotección. Y te va a decir que sí, inmediatamente. Y vas a ver cómo su cara se ilumina como si hubieras descubierto el hilo negro de todo lo que ella ha estado pasando y sufriendo, porque es así. Y después vienen todos los órganos de la estructura, que son huesos, arterias, venas, etcétera. Su sentido, y estos órganos, su sentido biológico es el de la valorización y el del movimiento. Cuando la persona no se siente valorada y apta para moverse, va a afectar un órgano de la estructura. Obviamente hay que ver cuál es la función del órgano afectado
para ver cuál es el conflicto. Por ejemplo, los brazos tienen que ver con abrazos, con trabajo, etcétera. La espalda con cargar. Quizá cuando cargamos cosas emocionalmente pesadas, pues hay, no quizás, sino es cuando aparecen los dolores de espalda, por ejemplo. Y por último, los órganos de los sentidos, que tienen que ver con el contacto y las relaciones. Entonces, cuando una de estas cuatro necesidades del ser humano, las voy a repetir, la vida, la reproducción, la protección, la valorización y la comunicación con los demás, estas cuatro forman las necesidades básicas universales del ser humano. Cuando una de estas no está cubierta, entonces vamos a alterar el órgano que esté relacionado en consecuencia. Oye, Fernando, aprovechando tu conocimiento, ahora que hablas del tema del cáncer, que está, pues desgraciadamente está como muy de moda, y que nos han dicho, ¿no? Que la alimentación tiene mucho que ver con esta enfermedad, o por ejemplo el cigarro con el tema del enfisema pulmonar. ¿Qué tan importante es para la bio el tema de la alimentación? ¿Simplemente no lo toman en cuenta? ¿Creen que no nos puede afectar esto? Sí, claro. Mira, Hammer demuestra que el cáncer de pulmón no está provocado por el cigarrillo. Y esto es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay esa falsa creencia. Mira, yo invito a la gente a que nos cuestionemos o nos autocuestionemos. ¿Cuántas personas tú conoces, Christopher, que han fumado toda la vida, que hasta tan grandes siguen fumando y no tienen cáncer de pulmón? Muchas personas, sí. Yo te puedo decir que mi padre murió a los 78 años, fumó toda su vida desde los 15. Y murió de otra cosa. Y cuando lo operaron de un ganglio, le hicieron estudios del pulmón, le dijeron que sus pulmones estaban perfectos. Asimismo, hay muchas personas que tienen cáncer de pulmón que hoy por hoy nunca han fumado. Correcto. Yo tengo, por ejemplo, un familiar que le dijeron que tenía enfisema pulmonar y pues no fuma, nunca ha agarrado un cigarrillo, pero lo argumentaron a que vivía en una parte céntrica de la ciudad y que había mucho smog y que por ese smog ella tenía enfisema pulmonar. Esto evidentemente no es así, porque si no toda la gente que vive en el centro de una ciudad grande con smog tendrían enfisema pulmonar. Ese es el momento en el que empiezas a cuestionarte. Y bueno, Hammer dice que hay una emoción detrás del cáncer de pulmón, hay una emoción que afecta a los pulmones directamente y tiene que ver con miedo a morir. Sí, y tiene que ver con la respiración, el sentirnos asfixiados, el sentir que no podemos jalar bocado, el sentirnos ahogados muchas veces. Lo que sí te puedo decir, y es aquí donde, porque mucha gente seguro que me escucha, quizá puede opinar lo contrario, yo te digo a que te vayas a la realidad, no a lo que dicen. O sea, si el cigarro causa cáncer de pulmón, pues todos los que fuman a 3 años, a 4, ya estuvieran definidos, dependiendo cuántos cigarrillos te eches o te fumes, ya tuvieras cáncer. Correcto. Y bueno, pero esto no es así. Y entonces dicen que pues hay personas que se afectan más rápido, o dependiendo del cigarrillo, o X, ¿no? Yo también he escuchado que, por ejemplo, gente que le da cáncer y no encuentra una explicación, pues le dicen que es porque su mamá cocinaba con carbón en la infancia, en el rancho, en aquellas casitas, ¿no? Donde todavía no había estufas. Imagínate, o que porque cocinaban con barro. Imagínate, todos los mayas hubieran tenido cáncer en aquella época, todos se hacían barro. Entonces, es aquí donde hay que cuestionarnos y empezar a evaluar. Lo que sí te puedo decir, que el programa de miedo a morir y de ahogo hace que una persona sea más propensa a fumar. Ok. Sí, no sé si me explico. Sí. Una persona que tiene miedo a morir, que trae herencias, que ha habido neumonías, que han muerto de neumonía. Por ejemplo, yo tengo un tío que murió de neumonía, que se llamaba igual que yo.
Otra cosa, yo fui ahorcado con el cordón. Eh, yo vivo mi vida quizá con ahogo. Cualquier otra persona puede vivirla así. Y es ahí donde vamos a encontrar que resuenas con el cigarrillo. ¿Por qué? Porque cuando te sientes ahogado por una situación, porque así vives la vida, porque así es tu estructura mental, vas a buscar inmediatamente un cigarrillo para jalar oxígeno. ¿Me explico? Y es entonces que las personas que llegan a tener cáncer de pulmón son las que viven la vida de esta manera, pero también las que resuenan con el cigarrillo. Entonces se juntan estas dos y por eso se le atribuye al cigarrillo la causa del cáncer, pero no es así. Ok, Fer, ¿te parece que hablemos un poquito de los dolores físicos, de los dolores más comunes que nos vamos topando en las sesiones que damos y esto, y que nos puedas ir diciendo qué emoción o qué experiencia hay detrás de estos dolores, de estos síntomas? Dolor de espalda y dolor de rodillas, que son dos dolores muy comunes en la mayoría de las personas que sufren de dolor. Sí, sobre todo aquí en México, que normalmente, bueno, también en países de Latinoamérica donde hay mucha desvalorización por la conquista, por todo eso, porque también las enfermedades van a cambiar por zonas, dependiendo de las culturas y lo que ha vivido cada cultura. Y eso va a hacer que de alguna manera en Francia o en Roma, en Italia, perdón, va a haber otras enfermedades que en México no somos tan propensos, ¿no? Por esta historia. Y entonces, comprendiendo el funcionamiento de las rodillas, me preguntabas, pues sirven para hincarnos, para arrodillarnos. Y pues obviamente siempre vamos a encontrar que una persona que sufre de las rodillas es una persona que ha tenido una autoridad muy fuerte y que normalmente se sentía obligada a hacer cosas. Okay. ¿Sí? Y esa obligación a hacer cosas, pues llega un punto en donde genera un diálogo interno, le dices, yo jamás me vuelvo a arrodillar ante nadie. Y ese diálogo interno realmente es el que programa y ¿qué crees? Va a empezar a haber mucho estrés en las rodillas, vamos a empezar a jalar los ligamentos y va a haber en futuro un desgaste muy fuerte. Entonces, las personas, cuando tú ves que tienen dolores de rodilla, yo siempre les digo, no te gusta que te digan qué hacer, ¿verdad? No te gusta que te digan cómo hacer las cosas. Son un poquito, porque yo en su momento también sufrí dolor de rodilla, somos un poquito rebeldes. No nos gusta que nos controlen, que nos digan cómo hacer las cosas. Y te ríes, ¿verdad? Se me hace que el de las rodillas eres tú, ¿verdad, Christopher? Fíjate que no, Fernando, nunca he sufrido de dolor de rodilla. De hecho, te voy a ser bien honesto, como que muy pocas veces he tenido algún dolor físico. Pero sí es de los dolores que más comúnmente nos están pidiendo solucionar. El tema de dolor de rodillas, el tema de dolor de espalda, y bueno, dolores en general. Preguntando. Sí, fíjate, te voy a decir por qué, porque el dolor paraliza, Christopher. Hay que hacer un análisis. Una persona con presión alta, azúcar alta, hígado graso, pues puede seguir trabajando y hacer su vida normal, aunque esté enfermo, quizá ni se ha dado cuenta que tiene azúcar. Pero una persona con dolor, la paras, ya no puede hacer su vida y es cuando también buscamos ayuda. Por eso también tenemos mucha consulta. Es correcto. ¿Qué otra parte me preguntabas? La espalda, la cadera, por ejemplo, también. Sí, la espalda, mira, si te fijas, sirve para cargar cuando nos hacemos cargo de cosas, pero fíjate bien cuál es la emoción. Que dentro de esas cosas que cargas, sientas que no te corresponde esa carga, o que es muy pesada y que no deberías de estarla cargando tú. Y esto incluye con cargar personas, situaciones, emociones, o inclusive hacer cosas que sientas que tú no deberías de estar haciendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo simple. Yo sufría de dolores constantes de espalda y desaparecieron porque cambié mi forma de percibir las cosas. Pero el dolor aparece en una parte de mi vida que literal hago mucho esfuerzo y no he podido aprenderlo a hacerlo bien. Y esto es cuando hago mi maleta de viaje, cuando empiezo a doblar mis camisas y me quedan chuecas, porque es algo que no se me da, doblar mis camisas.
y las vuelvo a extender, las vuelvo a doblar, pero agachado en una cama. Cuando yo intento levantarme después de un rato, tengo un dolor de columna o de espalda, de la cintura, que normalmente no aparece. Y yo me he dado cuenta que cuando yo hago cosas que digo, esto no lo debería estar haciendo yo, aparece ese dolor de cintura. Esto no lo debería estar haciendo yo. Y es una desvalorización en la acción, en eso que tú sientes que no deberías de hacer o no estás capacitado para hacerlo. Y eso a mí me pasa cuando hago, repito, mi maleta. Okay. Igual puede ser trapear. Yo, por ejemplo, alguna vez me he puesto a barrer y digo, es que no hicieron bien las cosas, lo tengo que hacer yo. Y te das cuenta que ahí inmediatamente empieza a doler la espalda. Y creemos que es por el movimiento que hacemos, pero realmente la raíz, la causa es la emoción. El problema, Christopher, es que hay personas que, sí, a mí lo que me gusta de la biodesprogramación, lo que me atrajo, lo que me capturó, que me puso a estudiar, no te miento, 3, 4 de la mañana todos los días desde que la conocí para poder aprender. Primero empecé a darme cuenta que sí era yo mismo, porque siempre dudamos, pero ya que lo comprobé, pues ya me clavé en esto, me cambió la vida y ahora me dedico a compartirlo con los demás. Pero lo que me gustó es que de la bio es que va a la raíz del síntoma. Para mí la biodesprogramación es la madre de todas las terapias porque explica la raíz de donde inicia todo. Y además esta explicación no ocupas poner un laboratorio para comprobarlo, está ahí, es biología pura. Tú sabes que la biología estudia la vida misma, la propia vida, y es muy sencillo porque no es nada complicado comprenderlo. Y eso me enamoró de esto, me enamoró muchísimo, estoy encantado. Y lo explica muy bien y es muy efectivo. Y no con esto quiere decir que no vamos a enfermar jamás. Eso hay que dejarlo bien claro. Correcto. La realidad es que como seres vivos pues vamos a tener impactos biológicos. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una preocupación por un hijo. Imagínate, por más que quieras tranquilizarte, te va a alterar y básicamente puedes generar un biochoc. Entonces, no es que de alguna manera ya no nos vayamos a enfermar o vayamos a vivir eternamente. Lo que nos hace es comprender la enfermedad. Y ahora, en mi segundo libro que acabo de publicar, que se llama Biodesprogramación, Fundamentos y Aportaciones, digo, ok, si entonces nosotros no es la enfermedad lo que nos mata, y realmente el cuerpo se autorrepara, porque esa es una realidad. Así el es. Cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse, entonces ¿por qué morimos? ¿O cómo explicas la muerte? Y yo explico que lo que sucede cuando morimos es que se acaba la energía vital para reparar los órganos. Y eso es lo que sucede cuando morimos. La enfermedad realmente no te mata, ni el cáncer te mata. Lo que sucede es que se acaba la energía vital para el proceso que está viviendo el cuerpo y ahí es donde se para el corazón o hay un infarto respiratorio o bien falla algún otro órgano vital, ¿no? Ok, Fer, fíjate que me hace sentido todo lo que me dices en esta comunidad de fuertes y neutrales con lo que yo les comparto. Siempre les insisto que traten de estar en un estado de neutralidad, en un estado de calma, porque sabemos que ese exceso de estrés, el exceso de emociones nos pueden llegar a causar primero síntomas, luego enfermedades y se nos puede llegar a complicar alguna situación. Y que todos los problemas que tenemos, ahorita estamos hablando de temas de salud, pero también supongo que desde la bio podemos ver cuál es la raíz de tener malas relaciones o de tener una mala economía, por ejemplo. Cuando damos con la raíz de esos asuntos, de esos problemas o síntomas, es ahí cuando identificamos la causa, la fuente, la raíz, es ahí cuando vamos a experimentar mejoría y siempre tratando de estar en ese estado de neutralidad. Sí, fíjate que qué interesante lo que platicas, Christopher, porque ahora ya vamos a entrar más a la biodesprogramación, ya hablamos un poquito de la nueva medicina, que es la base, pero pues así como Hammer con sus descubrimientos, de alguna manera, y no me estoy equiparando con él, ni lo haría, ni mucho menos, Hammer era un genio. Él, de alguna manera, con sus descubrimientos, se revolucionó la medicina. La revoluciona, que no ha sido reconocido como debiera, pero la información está, que vea el que quiere ver, que escuche el que quiera escuchar. Lo que yo te quiero decir es que
nosotros también a través de la consulta podemos experimentar cosas, aprender, investigar, y tú que eres terapeuta también me comprenderás, y podemos descubrir cosas. Y eso que descubrimos podemos a través de la propia consulta irlo comprobando. Entonces yo he podido descifrar que también los conflictos que quizá no alteran la biología, pero sí alteran el diálogo interno que tenemos, que yo apoyado un poco con el coaching ontológico, yo le llamo conflicto ontológico, porque cambia nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos. Entonces existen conflictos. El coaching habla de este diálogo interno, de lo que nos decimos a nosotros mismos, pero de alguna manera no se clava o no lo resuelve, sí tomando conciencia en el coaching, pero no se va a donde se programó ese diálogo interno. En la biodesprogramación ya incluimos lo que es este conflicto ontológico y buscamos en dónde se codificó ese diálogo interno que altera no los órganos, sino el comportamiento. Y el comportamiento de una persona puede ser en no tener relaciones, en relaciones de pareja, no tener dinero, encontrar parejas violentas, encontrar hombres que te golpean, mujeres que te sean infieles, etcétera, porque hay una alteración del lenguaje interno basado en un conflicto ontológico, lo planteo ahí en mi libro, y digo que este conflicto no altera la biología, sino altera los pensamientos con este diálogo, y al alterar nuestros pensamientos, Christopher, yo explico que alteramos nuestra realidad, porque nosotros co-creamos, materializamos lo que pensamos. Y esto lo escuchamos mucho, quizá no lo creemos, pero mucha gente quizá no lo cree, pero es real. Nosotros, a través de lo que pensamos, manifestamos nuestras palabras, nuestros movimientos. Yo actualmente ahorita, con moverme poco, estoy diciendo mucho. Y eso tu inconsciente lo captura, lo baja como información. Y tú puedes, a través de lo que estás viendo, saber si soy una persona seria, o soy un charlatán, o soy una persona estudiosa, intelectual, floja, trabajadora, etc. Porque el cerebro tiene toda esa información. Pero todo lo que yo manifiesto aquí, desde mi ropa, desde mi pelo largo, corto, aretes, barba, te está dando información. Y todo lo que soy yo ahora está directamente relacionado con lo que yo pienso, con lo que yo creo. O sea, yo creo que para hoy está bien una chamarra oscura porque hace frío. Yo creo que para hoy me voy a rasurar, no sé. Al final es un reflejo de nuestros pensamientos. Yo digo que la vida es la forma que tiene el alma de proyectarse, Christopher. Entonces, estamos queriendo descifrar el inconsciente y la forma de descifrarla es observar nuestra propia vida. Ok. Fer, hace rato que decías que de repente los doctores pues no toman en cuenta toda esta parte, ¿no? Hablando de la bio y de otras técnicas energéticas. Te puedo decir que además no vamos en contra de la medicina y nunca lo haremos, por lo menos de mi parte. Al contrario, creo que la medicina puede seguir avanzando y que tiene que seguir avanzando. Pero te puedo decir, Fer, que cada vez tengo más alumnos doctores, más doctores que están volteando a ver estas técnicas. Y eso es importante porque podrían apoyar muchísimo más a sus pacientes. El simple hecho de darse cuenta de lo que te puede llegar a afectar un diagnóstico, pudieran ser un poquito más, tal vez, empáticos, ¿no? Cuando hablan con sus pacientes. Más sutiles, ¿no? Más sutiles, ¿no? Sí, más sutiles, ¿no? Quizá. Claro. Sí, porque no, pero no, mira, no podemos juzgar porque de alguna manera no hay una mala intención o no hay una intención negativa detrás. O sea, lo hacen de manera inconsciente. Pero lo que no saben es que con la palabra puedes matar a una persona. Así con un impacto. O sea, realmente no son conscientes de lo que está pasando. Cuando le dicen a una persona, usted le quedan 3 meses de vida, no tiene solución. No, están prácticamente ocasionando otro conflicto biológico, otro biochoc. Y desgraciadamente yo tengo doctores que trabajan conmigo, tengo 2 maestros en mi diplomado que dan las clases de medicina, o sea, pues lo que es anatomía y ese rollo,
y conflictos también de constelaciones cerebrales. Tengo 2 maestros especializados en eso que estudiaron conmigo y ejercen la medicina y aceptaron trabajar conmigo. Por otro lado, también tengo un socio doctor. Yo puse una clínica aquí en Guadalajara. Estamos haciendo las cosas distinto. Estamos apoyando a la persona con sus síntomas, utilizando cualquier técnica, puede ser la homeopatía, sueroterapia, inclusive la medicina alópata sin problema. Pero siempre pensando en conjuntar toda esa información a favor del cliente. Inclusive, quien te recibe en la clínica es una doctora titulada y ella es la que te hace la revisión y un diagnóstico. Y posterior a eso ya vemos si ocupas fisioterapia, medicina neural, si requieres sueroterapia o lo que sea. Y pues poco a poco yo espero, y tengo alumnos también doctores, poco a poco yo espero que más personas de la medicina convencional se unan. Muy bien, Fernando, pues qué interesante todo esto. Te agradezco me hayas aceptado la invitación. Sé que puedo platicar contigo mucho más tiempo de muchos más temas, pero estamos con el tiempo un poquito recortados. Fer, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Igual todas tus ligas, tus links los vamos a poner aquí en la descripción de este video. Fíjate, Christopher, que te ofrezco una cosa. A mí el formato que tú estás manejando ahora me gusta muchísimo, así de charla, aunque creo que te dejé hablar poco. Pido una disculpa por ello. Este espacio, este es tu espacio. Después vamos a tener oportunidad de interactuar más y de que te comparta un poquito más de lo que yo hago. Sí, de verdad creo que sí, o sea, al final es el reflejo de mi energía de querer platicar a todos esto que yo he aprendido con el paso del tiempo y he podido comprobar. Te agradezco mucho. Quiero decirte que pongas fecha para hacer otro enlace, otra plática, ya desde mi oficina. Ahora tuve una cita acá de este lado, cerca de la ciudad, y me desplacé para acá con un poquito de mal internet, pero bueno, ya lo haremos desde mi oficina y tengo un estudio también y lo podemos hacer con mucho mejor calidad. Y pues invitado, cuando tú quieras, adelante, yo encantado de la vida y gracias por invitarme y por pensar en mí. Fer, tus redes sociales, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden ver tu contenido? Sí, perdóname, Fernando Sánchez Biodesprogramación en Google y te van a aparecer ahí videos de YouTube, te va a aparecer mi Instagram, mi clínica, las vitaminas que manejamos, te va a aparecer prácticamente todo el instituto. Fernando Sánchez Biodesprogramación en Google y te va a aparecer todo. Inclusive la página web que es fernandosanchez.mx, donde puedes encontrar toda la información de lo que manejamos. Muy bien, Fer, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Dalo por un hecho que nos volvemos a ver. Igual podemos, yo acostumbro a transmitir en vivo. Estaría padre invitarte a una transmisión en vivo para que la comunidad que nos sigue claro. Te conozca y que podamos hablar de todos esos temas. Y además en vivo podemos estar ahí aclarando los comentarios que nos van haciendo las personas. Y estaría interesante que fuéramos contestando los dos desde la parte de la bio y desde la parte de lo que yo hago. Creo que va a ser de contribución a todas las personas que nos escuchan, a esta comunidad de fuertes y neutrales que estamos creciendo cada vez, que esta idea, este proyecto de traer invitados y de traer técnicas y metodologías diferentes a lo que yo hago es con la simple intención de darles contenido de valor, de que sea de contribución para todos los que van a escuchar este episodio y los que vienen. Gracias, Fer, gracias por el espacio y de mi parte sería todo. No sé si te gustaría agregar algo más. Nada, que si me da chance de compartir la propia entrevista, ya que la tengas, me digas bien la liga para yo compartir con mi comunidad y también te conozcan. Con todo gusto te mando el link de la liga para que lo puedas subir a tus redes sociales, claro, a tu canal. Para pegarlo ahí a Facebook y todo eso, para que igual sacar una sección, invitar a la gente que vea la entrevista completa en tu canal, claro, respetando esa parte con mucho gusto. Perfecto, Fer. Igual el contenido, siéntete con la libertad de compartirlo. Y bueno,
Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, a toda esta comunidad que nos escucha, traten de mantenerse fuertes y neutrales. Bye.